Bienvenidos a este debate, en el que se discutirán las responsabilidades, impactos y propuestas para la no repetición del conflicto territorial en la cuenca de los ríos Curvarado y Jiguamiandó. Este espacio tiene como objetivo principal abrir un debate de diálogo constructivo entre las diferentes partes involucradas en el conflicto, con el fin de avanzar hacia la paz y evitar que se repitan los hechos violentos del pasado. Durante este debate abordaremos 3 temas claves: la identificación del conflicto, las responsabilidades de cada actor y las propuestas para la no repetición. Les pido a todos los participantes ser respetuosos con los tiempos y estructurar sus intervenciones de manera clara y precisa. Primera ronda: identificación del conflicto. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo describirían el conflicto territorial que afecta a las comunidades de Curvarado y Jiguamiandó? Comencemos con los representantes de estas comunidades. Las comunidades de Curvarado y Jiguamiandó hemos sido históricamente desplazadas de nuestras tierras por actores armados y grupos económicos interesados en explotar nuestro territorio. Estos grupos, con la complicidad del Estado, se apropiaron de nuestras tierras y de nuestro derecho. Hemos sido víctimas de despojo y violencia, lo que nos ha llevado a un desplazamiento forzado masivo. A pesar de la firma del acuerdo de paz, no hemos logrado recuperar nuestras tierras ni protección del Estado. Es importante reconocer que el conflicto ha sido complejo y el Estado colombiano ha enfrentado múltiples dificultades para garantizar la seguridad en algunas de estas regiones. Sin embargo, el gobierno ha implementado políticas de restitución de tierras y se han creado programas como el catastro multipropósito para identificar las tierras despojadas y facilitar la restitución a las víctimas del conflicto. El proceso es lento, pero se están dando pasos importantes para cumplir con la ley de víctimas. Nosotros, como campesinos desplazados, hemos sufrido directamente las consecuencias de este conflicto. Nos vimos forzados a abandonar nuestras tierras para sobrevivir. Cuando llegamos a otras zonas, no encontramos las condiciones adecuadas para vivir y muchas veces hemos sido desplazados nuevamente. Queremos un acceso garantizado a tierras productivas, no solo para vivir, sino también para poder trabajar y sostener nuestras familias. Desde nuestra perspectiva, las disputas por la tierra no solo son conflictos de índole económica, sino que también tienen que ver con el control de la seguridad en las regiones. Aunque la violencia fue extrema, las disputas por el territorio en esta zona han tenido múltiples facetas, incluyendo la necesidad de garantizar la presencia de fuerzas que actuarán ante lo que consideramos amenazas a la seguridad. Ahora, tras la desmovilización, ofrecemos entregar información y colaborar con el proceso de paz. Segunda ronda: responsabilidades. Ahora hablemos de las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tiene cada actor en la solución de este conflicto y la reparación de las víctimas? Comencemos nuevamente con los consejos comunitarios. Nosotros consideramos que el Estado tiene la mayor responsabilidad en la protección de nuestro territorio. Durante años ha sido cómplice al no garantizar que nuestras tierras fueran protegidas y al no implementar la restitución de forma efectiva. Necesitamos que el Estado reconozca nuestra titularidad sobre estas tierras y que respeten nuestros derechos. La reparación debe ser integral, incluyendo el retorno a nuestras tierras, y debe ser acompañada con medidas de seguridad reales. El Estado colombiano asume su responsabilidad por los errores del pasado y está trabajando en la restitución de tierras de las víctimas. Hemos promovido a la ley de víctimas y se están realizando esfuerzos para facilitar el retorno seguro de las comunidades desplazadas. La responsabilidad no recae únicamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos locales y en las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos. La responsabilidad también es de los actores armados que nos obligan a abandonar nuestras tierras. Además, el Estado tiene la obligación de garantizar que podamos retornar de forma segura a nuestros hogares y, por lo tanto, debe garantizar una presencia institucional constante para evitar nuevos desplazamientos. Si bien reconocemos que muchas de las acciones del pasado fueron violentas y erróneas, ahora estamos dispuestos a colaborar con la justicia y aportar a la verdad para que las víctimas puedan recuperar lo que perdieron. Reconocemos que el conflicto dejó huellas profundas en las comunidades y parte de nuestra responsabilidad ahora es
contribuir en el proceso de reparación y garantizar que no se repitan estos hechos. Tercera ronda. Propuestas para la no repetición. Finalmente, ¿qué propuestas tienen para evitar la repetición de este conflicto territorial? Comencemos nuevamente con los consejos comunitarios. Proponemos que el Estado implemente de manera efectiva un sistema de protección a los territorios colectivos y que garantice la restitución de tierras a todas las víctimas de despojo. Además, necesitamos una reforma agraria que promueva la distribución equitativa a las tierras campesinas y afrodescendientes. El Estado continuará con el fortalecimiento de los mecanismos de restitución y garantizará que los procesos se realicen de acuerdo con la ley de víctimas. A la vez, está trabajando para prevenir los futuros desplazamientos mediante el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones afectadas. Proponemos un enfoque integral de reparación que incluya acceso a tierras, educación y proyectos productivos para las víctimas del desplazamiento. Además, solicitamos una verdadera política de seguridad que garantice que las comunidades puedan habitar y trabajar sin miedo. Nosotros proponemos una desmovilización completa, con garantías jurídicas para aquellos que colaboren con el proceso de reparación y no repetición. El diálogo entre todos los actores es clave para evitar que el conflicto por la tierra no se repita. Gracias a todos por sus intervenciones. Es evidente que la situación del conflicto territorial en Curvarador y Higuamiandó es compleja, pero el diálogo ha permitido visibilizar las distintas responsabilidades y las propuestas de los actores involucrados. Para avanzar hacia la no repetición del conflicto, es fundamental que el Estado asuma un papel activo y efectivo en la restitución de derechos para las comunidades afectadas. Asimismo, se requiere un compromiso sincero de todos los actores, incluidas las víctimas y los excombatientes, para asegurar la construcción de un futuro de paz.